Dicen que algunos hombres nacen con un ansia que devora el alma. Cristóbal Colón era uno de ellos. Más que una ruta, buscaba una corona, una leyenda forjada en riquezas y un nombre que el tiempo no pudiera borrar. Para él, la corona de Castilla era el socio que había estado esperando, el martillo que ejecutaría su voluntad. Un hombre de persistencia que manejaba su tripulación no con inspiración, sino con mano de hierro y una promesa de botín. Estos eran los únicos lazos fuertes en alta mar. El océano, ese inmenso y antiguo abismo de misterios, se convirtió en un tormento flotante. Semanas se estiraron hasta sentirse como siglos. Cada día una repetición agotadora del sol inclemente en el infinito vaivén de las olas. Las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María no tardaron en sentirse como prisiones, maderas que crujían bajo la tensión constante. El agua se ponía verde y fétida en los barriles. La comida rancia traía las ratas que correteaban con descarada osadía. La desesperación se filtraba como una niebla helada entre los hombres, un susurro constante de dudas que se pegaba a la piel reseca y salada. El horizonte se negaba a ceder, jugando con sus mentes, empujándolos al borde de la locura. Y en medio de la solitaria inmensidad azul, algo más comenzó a manifestarse, una presencia. No venía del abismo insondable bajo la quilla, sino que parecía flotar a su alrededor. Una inquietud que no tenía forma pero se sentía en la nuca. Eran los nervios, el delirio por el calor y el hambre. Se oían murmullos extraños en el viento nocturno que no eran palabras humanas, siluetas que cruzaban la cubierta sin que nadie las viera claramente. Un hedor denso marcado por la humedad de la madera o de una mina recién abierta impregnaban el aire de las bodegas, imposible de disipar con agua o aire fresco. Las ratas, más audaces cada día, parecían susurrar secretos con sus chillidos. Algo esperaba al otro lado, o tal vez ese algo ya se había invitado a bordo, nutriéndose de la codicia y el miedo. Colón, ajeno o quizás extrañamente sintonizado con la creciente oscuridad, permanecía inmutable, con los ojos fijos en el oeste, un brillo febril que prometía un nuevo amanecer. Su calma no era esperanza, sino la quietud de un depredador que se acerca a su presa. La llegada no sería un encuentro, sería un asalto, y la tierra no sería descubierta, sería devorada. Finalmente se da el grito de tierra. Rasgando la línea del horizonte apareció una masa oscura que crecía, trayendo con la brisa un olor a vegetación salvaje. El silencio se llenó de una electrizante mezcla de asombro y esperanza en cada mirada. La tensión acumulada se transformó en una emoción mística, anunciando el preludio de un nuevo comienzo repleto de posibilidades. El alba iba relevando un paraíso inmaculado, verde vibrante contra el turquesa del agua. Sus habitantes vivían en delicada armonía, sus vidas tejidas con la naturaleza. Canciones y rituales que honraban el ciclo de la vida. No conocían la guerra a gran escala, ni la crueldad sistémica. No conocían el terror forastero. Todavía no. Las tres carabelas como gigantes se aproximaron a la orilla, monstruos de madera con velas infladas. Parecían sudar al acercarse, goteando salmuera vieja y la inmundicia acumulada del viaje. Colón desembarcó primero, su bota manchada aplastando la arena, la mirada fija y hambrienta, y detrás de sí el presagio del mal. Un arma invisible. La historia de los nativos estaba a punto de cambiar. Los nativos emergían del espeso follaje, luciendo rostros marcados por pinturas rituales y vestiduras de vivos colores. Mientras sus ojos brillaban con la cautela y fascinación propias de un encuentro inédito, ofrecían saludos y ofrendas en un ritual reservado a lo misterioso, sellando un abrazo entre dos mundos que en ese instante se fundían en un suceso tan inesperado como mágico. En un diario impregnado de ambición, el 12 de octubre de 1492, Colón describió a los indígenas como seres pacíficos, desprovistos de armas letales, como si la inocencia habitara en sus miradas. Pero el destino se tiñó de sombras al cabo de 2 días, cuando la pluma del navegante se transformó en un instrumento de condena al escribir: «Con 50 hombres bastará para doblegarlos y obligarlos a someterse a mi voluntad», sellando así la certeza con una sentencia ineludible. Las figuras vestidas de acero desembarcaban y el cruel susurro del látigo sobre la piel desnuda de un grito foráneo exigía oro, un tributo por cabeza, una cuota absurda nacida de la ciega fe en que las nuevas tierras rebosaban del metal amarillo. La primera gran lección de la nueva ley se escribió en la carne. Quienes no entregaron el oro o no pudieron encontrarlo, fueron llevados aparte. Gritos descarnados irrumpieron en la mañana. El hombre se retorció en la arena,
un sonido húmedo y repugnante que los que observaban jamás olvidarían, el del acero de Toledo rebanando hueso. Con terror, vieron manos volar por el aire, cayendo en la arena como criaturas mutiladas. Una cruel caligrafía de la nueva era. No podéis pagar, así que pagaréis con vuestra capacidad para trabajar. Los líderes taínos que suplicaron por clemencia o intentaron resistir fueron apartados con un gesto frío de guantelete. No hubo juicio. A la mañana siguiente, sus cabezas separadas brutalmente de sus cuerpos estaban puestas en estacas frente al campamento de los recién llegados. Trofeos macabros bajo el sol. Un mensaje claro grabado en la muerte. La vieja forma de vida, la autoridad ancestral, había sido decapitada. La ley, a partir de ahora, era la de hierro y el miedo. La crueldad no se limitó a la fuerza bruta. También usaron el engaño y sus conocimientos como armas. Colón, que conocía los ciclos celestes que los taínos observaban con respeto, aprovechó un eclipse lunar que se avecinaba para sembrar el pánico. Si desobedecéis a mis dioses, tronó con voz dura, el cielo se enfurecerá. La luna, vuestra madre nocturna, sangrará como castigo. Cuando la sombra de la tierra cubrió la luna, tiñéndola de un rojo cobrizo, un gemido de horror se alzó desde los pueblos taínos. Creían que sus propios dioses los castigaban por haber disgustado a esos extraños y poderosos invasores. El miedo ahora mezclado con el terror a lo sobrenatural se convirtió en una cadena invisible. Pero las cadenas reales pronto hicieron su aparición. La sed de oro y de poder demandaban brazos y cuerpos para el trabajo. El tributo no bastó, y comenzó la caza. Hombres, mujeres y con un horror creciente también los niños. Los rodeaban, los cazaban como si fueran animales salvajes y les ponían cadenas de metal frío que sonaban con cada movimiento. Los separaban brutalmente de sus familias. Los marcaban como propiedad y los empujaban a las bodegas oscuras y fétidas de las naves, agujeros de oscuridad donde el aire era espeso y el pánico hervía. Sus lloros ahogados, sus respiraciones difíciles, era el preludio de un viaje sin retorno, un pasaje a una no existencia, como mera mercancía. Crónicas de la época, como la de Bartolomé de las Casas, detallan el horror de estas travesías, con el hedor a heces, enfermedad y desesperación flotando sobre el agua. La violencia sexual se desplegó como otra arma de sometimiento tan devastadora como la espada. Las mujeres taínas, sin importar edad o estatus, se convirtieron en un territorio a conquistar y profanar. Las crónicas son explícitas. La violación no era un acto individual esporádico, sino una estrategia deliberada de terror, humillación y control, golpeando el corazón y el futuro de la comunidad. Mujeres y niñas eran tomadas por la fuerza, arrancadas de sus hogares y familias, convertidas en esclavas sexuales o concubinas forzadas, despojadas de toda dignidad. Estos secuestros, narran los testigos, eran selectivos y planeados para debilitar a las familias y dejar así una cicatriz de trauma que se transmitiría en las generaciones futuras. El banquete de los perros y la sangre en los árboles. La masacre se convirtió en el ritmo diario, un método eficiente para pacificar, o simplemente una forma de satisfacer la sed de sangre de los conquistadores. Aldeas enteras, desde la costa hasta el interior, fueron arrasadas con una violencia que no distinguía. El guerrero que apenas tenía un palo para defenderse, el niño asustado, o la mujer joven, el anciano sabio, todos cayeron. Espadas que cegaban cuellos, lanzas que atravesaban vientres, y el furioso y dantesco desmembramiento causado por los perros de guerra, bestias entrenadas para matar que parecían poseídas. Un sombrío teatro donde en no pocas ocasiones ataban a los indígenas con cuerdas toscas y sin piedad, inmovilizándolos mientras perros salvajes se lanzaban contra sus cuerpos, desgarrando la carne en un festín brutal. A la par de este horror, en una demostración macabra de deshumanización, algunos hombres apostaban una moneda cuya tirada sellaba el destino de quien osara desafiar su autoridad. Con un solo tajo certero, la espada separaba a la mitad sus cuerpos. Los cuerpos se amontonaban, montañas de carne sin nombre bajo el sol indiferente. Un derramamiento de sangre tan extenso que parecía querer ahogar la misma isla. La tortura no era solo un medio para obtener información, era un fin en sí mismo, una comunicación oscura con el dolor. Se aplicaba con una crueldad inventiva, flagelaciones que arrancaban la piel y dejaban el hueso al aire, amputaciones lentas y dolorosas, y otros procedimientos que causaban un dolor atroz, como eufemísticamente lo describieron los cronistas para no tener que detallar lo indecible. Torturas físicas para extraer información o simplemente para intimidar.
Se usaba para buscar el oro que no existía, para castigar la pereza, o el menor gesto de desobediencia, o simplemente para mantener a todos en un estado de pánico constante. El objetivo, quebrar la voluntad, reducir al ser humano sin capacidad de resistencia ni esperanza. Tras la masacre y la tortura, los cuerpos eran abandonados, exhibidos, colgados de árboles como adornos macabros, arrojados a la vista pública para infundir terror. Y el horror descendió aún más cuando Bartolomé de las Casas documentó con una claridad desgarradora que los cuerpos de los indígenas asesinados fueron en ocasiones destinados a alimentar a los perros de guerra hambrientos de los conquistadores. Este acto, más allá de la crueldad física, era una deshumanización total, una reducción del ser humano a mera carroña para bestias. Y no contentos con destruir la vida, se abalanzaron sobre la historia, el alma, el sustento futuro del pueblo. El robo fue sistemático y despiadado. Oro ceremonial, sí, pero también telas, vasijas, herramientas y animales. Tesoros que a ojos europeos no eran más que cacharros, pero que para los taínos representaban siglos de arte, historia y cultura, reducidos a despojos. Este robo arrancó la base material de su existencia. Castigaron duramente el uso de lenguas originarias, forzando la adopción de un culto extranjero incomprensible y de nombres ajenos. Tras la espada de acero frío y los perros sedientos, llegó una oleada de muerte sin armadura ni estandarte. Vino con la tos sibilante y la fiebre que quemaba hasta el delirio. Llegó en las ropas de los conquistadores, en el aire que respiraban sin cuidado. Viruela, sarampión, gripe, enemigos invisibles para los cuerpos taínos que no tenían defensa alguna. No eran armas lanzadas deliberadamente, aunque el hambre y las condiciones terribles creadas por los invasores magnificaron su letalidad. Pero su efecto fue el de un genocidio silencioso. La plaga se extendió como un incendio descontrolado, devorando poblaciones enteras en semanas. Cuerpos cubiertos de pústulas morían en agonía. Familias completas desaparecían, dejando aldeas silenciosas, donde antes resonaban canciones y risas. La tierra se vio sembrada de cadáveres, creando un paisaje de desolación fétida que era un cementerio a cielo abierto. Sumado a esto, y empeorado por la plaga, llegó el ser arrancados de raíz. Los pocos que sobrevivieron fueron expulsados de sus hogares, arrancados de las tierras donde habían cultivado y cazado por incontables generaciones, sus aldeas, sus campos, sus lugares sagrados, reclamados por los invasores para sus propias plantaciones o minas. Un exilio forzado que los despojaba del sustento, condenados a vagar, debilitados y aterrorizados, privados del único lugar que conocían como propio. Aquellos que lograron sobrevivir a la espada, las plagas, la tortura y el desarraigo, fueron arrojados a las minas húmedas y oscuras en búsqueda del oro que obsesionaba a Colón y los suyos. Jornadas de trabajo agotador, sin fin, bajo tierra, con el aire viciado y cargado del polvo que ahogaba. La alimentación era escasa y putrefacta, el descanso un lujo inexistente. El látigo de los capataces tan implacable como el hambre que marcaba el ritmo agónico del trabajo forzado. Los cuerpos agotados sucumbían rápidamente, colapsaban por el calor y la sed. Eran sepultados vivos por derrumbes en los túneles precarios. Se morían a paladas en las minas. La vida humana menos valiosa que la roca inerte. Un descarte desechable en la búsqueda febril del metal reluciente. Testimonios estremecedores hablaban de padres arrojados a la muerte por simple agotamiento, mientras sus hijos pequeños, testigos horrorizados, sufrían el mismo destino inexorable, forzados a trabajar a una edad impensable, o morir de inanición o enfermedad al perder a sus protectores. Para quienes aún mostraban un requicio de voluntad, incluso en la servidumbre, se emplearon tácticas de privación aún más básicas y crueles. En ocasiones, Colón y sus hombres retuvieron a sabiendas los suministros esenciales de alimentos a las comunidades que mostraban signos de rebeldía o lentitud en el trabajo, obligándolas a someterse por el temor al hambre extrema. Observaban con una indiferencia glacial cómo la debilidad se apoderaba de los cuerpos, sabiendo que así quebrantaban cualquier intento de resistencia restante. Era el control a través de la muerte lenta. Cristóbal Colón vive en muchos libros y monumentos como un descubridor heroico, figura audaz de una época de encuentro. Es una narrativa pulida, diseñada para ocultar la sombra que portaba. Pero la verdadera historia no está grabada solo en las actas oficiales que celebran el éxito. Está en la tierra misma. Laten las raíces retorcidas de los árboles que crecieron robustos sobre fosas comunes sin marcar. Se mezcla con la espuma del mar que aún escupe pequeños huesos y piedras manchadas como un recordatorio sombrío.
El terror no fue una criatura mítica venida de las profundidades de una pesadilla. Fue terriblemente real y humano. Un hombre con una fe como coartada y una espada afilada en la mano como última palabra. El verdadero horror reside en la contemplación de lo que el hombre civilizado, investido de superioridad y una sed de poder es capaz de hacer al otro. El horror más profundo está en saber que bajo cierto barniz de progreso, fe o aventura, el corazón humano puede convertirse en el instrumento más cruel, la fuente más prolífica del mal, un abismo capaz de eclipsar la luz de esperanza. Nos obliga a mirar aunque tengamos miedo a la historia de frente, para comprender la verdadera cara del horror y su perdurable legado que aún hoy resuena. La historia se ajusta a los intereses de quienes la cuentan, revelando solo una fracción de la verdad.